Gracias por acompañarnos una vez más en este evento especial titulado La tormenta perfecta, manual de supervivencia. Agradecemos los saludos que nos envían, por ejemplo, hoy de Colombia dice: quiero agradecer, sus programas han sido una bendición para mi vida. Las conferencias del doctor Jorge Pamplona me han ayudado para una alimentación sana. Os pido enlaces, les quedo muy agradecido. Nos acaba de entrar un saludo desde Zaragoza también, Carlos Pallarés. Quiero dar la enhorabuena por la tormenta perfecta y el tema de hoy perfectamente explicado, perfectamente entendido. El que quiera entender, que entienda. Una buena frase que además es bíblica, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. Bien, gracias por acompañarnos. Transmitimos también nuestra gratitud por los saludos que nos enviáis desde Perú, Huesca, Canarias, Valencia, Santiago, Alicante, Santander, Castellón, Vigo, Coruña, Zaragoza, Sevilla, Puerto Rico, Estados Unidos, Málaga, Tarragona, Madrid, Barcelona, Lérida, Asturias, Cantabria, Alemania y Bogotá en Colombia. Un abrazo desde aquí. Y nos acompañan hoy nuestros invitados para dar respuestas en directo a cualquier pregunta o comentario. Aquí tenemos a mi izquierda a Daniel López. Gracias por acompañarnos, Daniel. ¿Qué tal, Jan? Buenas noches, encantado. Y tenemos también a Carlos Catalán. Gracias por estar con nosotros. Un placer, a vosotros. Y vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: en el catolicismo yo aprendí a guardar el domingo. ¿Qué podemos comentar? Yo diría que yo también. Yo me crié católico hasta los 10 años, que empecé a frecuentar la iglesia adventista, y yo aprendí del catolicismo que el día del Señor era el domingo. Pero mira por dónde, que estudiando la Biblia años más tarde, cuando ya me formo para ser pastor, el primer libro más recurrente que empleo para demostrar que el sábado es el día del Señor es el propio Catecismo, que cuando habla de ese apartado expone en unas páginas muy bien desarrolladas, con mucha lógica y mucho fundamento bíblico, que el sábado es el día del Señor. Lo que ocurre que luego, como muy bien has explicado en el vídeo, ellos pues se otorgan la autoridad pues de hacer cambios. Entonces, como ponen su autoridad por encima de la de Dios, asumen que ese cambio está bien hecho. Sin embargo, ellos dicen que el sábado es el día del Señor. Bíblicamente, bueno, ese es el asunto que siempre ellos han puesto como argumento contra el protestantismo, ¿no es cierto? Poniendo el dedo en la llaga. Bueno, si ustedes hablan de sola escritura, entonces ¿cómo es que defienden un día que nosotros hemos creado como día de observación? Bueno, luego el protestantismo pues también ha desarrollado sus propias dinámicas alrededor de esto, ¿no? Reprochando de que también en general el mundo protestante está observando el domingo y no el sábado bíblico, ¿no? Es curioso, es muy bonito estudiar la Biblia con los hermanos sinceros católicos, porque cuando estudias con ellos es sorprendente. A mí siempre me gusta estudiar con ellos con sus propias Biblias, porque muchas veces hay recelos con las traducciones. Esta traducción es protestante, esta traducción... No. Por favor, con vuestra Biblia. Me encanta, yo disfruto, tengo varias versiones de la Biblia católica diferentes con las que estudio con los hermanos católicos, y cuando abrimos la Biblia descubrimos la verdad del sábado a través de unos textos originales en el que sábado se ha traducido por sábado, no por día de reposo como en las traducciones protestantes. Eso ya es una primera sorpresa para ellos, descubrir que en sus Biblias, en sus mismas Biblias, pone sábado. La siguiente sorpresa o la siguiente pregunta que hacen es: ¿y cómo es posible que si en la Biblia está tan claro que pone sábado, guardarás el día del sábado, cómo es posible que nosotros guardemos el domingo? Y esa respuesta, como bien indicaba Carlos antes, tiene una connotación rápida. Usted tiene el catecismo, no todos lo tienen, hay que decirlo. Yo sí que tengo y me encanta llevarlo también, así que abrimos el catecismo y juntos estudiamos, pues como tú bien decías en el vídeo, juntos estudiamos el hecho de que en el mismo catecismo reconocen que el sábado es el día establecido por el Señor en la Biblia, pero ellos se atribuyen ese poder especial para cambiar del sábado al domingo. Claro, porque Éxodo capítulo 20, donde están en la Biblia los 10 mandamientos, en el versículo 8, Éxodo 20, 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otra Biblia católica que tengo dice: acuérdate del sábado para tenerlo sagrado, ¿no? ¿Por qué en unas pone día de reposo, en otras pone sábado?
Porque al leer día de reposo uno puede pensar, será el domingo, ¿no? Ese día de reposo. ¿Qué podemos decir? Bueno, en la Biblia se emplea la palabra sábado. De hecho, es el único día que se denomina de una forma más particular. Las traducciones a veces hay que tener en cuenta que también son interesadas. Vamos a desvelar un secreto a voces, ¿no? Hace poco tiempo leía un artículo de un traductor, un exégeta jesuita, muy honesto el hombre. Decía, cuando hay equipos de traductores, todo el mundo barre hacia casa, ¿no? Entonces, por eso es difícil ponerse de acuerdo en la traducción de la Biblia. En el tema del sábado nosotros hemos batallado mucho, porque la traducción correcta es sábado, ¿no? Sábado es reposo, cierto, pero no cualquier día de reposo. Me remito a Génesis. Tú citabas al texto bíblico, acuérdate, fueron pues acabados, Génesis 2.1, dice mi Biblia, la de cualquiera en su casa, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. No hay ningún otro día que Dios haya bendecido, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, que Dios no necesitaba descanso. Evidentemente esto es un día que marca una pauta para nosotros, para un encuentro con Dios. Pero que yo sepa, o a menos que alguien me demuestre lo contrario, Adán y Eva no eran judíos, no es un mandamiento judío. De hecho es el mandamiento más antiguo que conocemos, que está en la Biblia, la observación del sábado como día de Dios, que Dios bendijo, ¿no? Así que es muy interesante, porque yo me siento identificado con Adán y Eva, padres de toda la humanidad. El pueblo judío tardará 1000 años en aparecer, ¿no? Claro. Desde Abraham. O sea que... Claro, el hecho de que Dios les diera el sábado a la primera pareja en la semana de la creación es muy revelador. Tiene muchas implicaciones, ¿verdad? No está diciendo, bueno, se lo voy a dar a estos que son los judíos. En este caso se lo da a la humanidad entera, correcto, incluso antes de que apareciese el pecado en este mundo. Ajá. Reconociendo solamente, haciendo un poco más de hincapié en lo que decía Carlos, es evidente que el sábado se instauró mucho antes, miles de años antes de que existiera el primer judío. Así que en esos estudios bíblicos que muchas veces realizamos con otros hermanos también nos sacan enseguida, sí, pero es que el sábado esto es solamente establecido para los judíos, porque en Éxodo y porque luego en Deuteronomio y porque luego ahí habla para el pueblo de Israel. Entonces enseguida tienes que recordar, sí, pero ahí solamente está diciendo acuérdate de guardar el día de reposo. Cuando dice acuérdate es porque ya se había mencionado previamente. Entonces, ¿dónde se ha mencionado previamente? Nos vamos a la creación. Entonces, el único elemento que vincula la creación a Dios es a través del sábado, que te está diciendo, este es el día que yo, como tu creador, especifico para que tú lo guardes y descanses y te goces en él recordando quién te ha traído hasta aquí. Y además tiene una proyección futura, porque la Biblia misma dice, en un vocabulario que nos recuerda mucho a Apocalipsis 21, Isaías 66, 22, 23, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Y está hablando del futuro, está hablando de la eternidad. El sábado no desaparece, desaparece por intereses políticos religiosos. Es que es muy mal matrimonio el poder político y el religioso. La religión tiene que estar limpia de intereses políticos, porque además en la historia es curioso, porque evidentemente estamos hablando del papado, de unas acciones que el mismo Papa reconoció, pidió perdón por los errores del pasado, pero nosotros tenemos ahí una evidencia de que cuando la religión católica o protestante adquiere un poder que va más allá de lo religioso, bueno, pues recordemos también la quema de iglesias y todo lo que hizo el mundo protestante cuando adquirió el poder. Malo desde donde lo mires. Sí. Así que... Sí, desde luego. mejor que las iglesias se ocupen, ¿verdad?, de la atención espiritual de sus miembros y de dar a conocer el mensaje de la Biblia a las personas. Y no estén pues tratando de administrar los poderes terrenales como si lo hicieran en nombre de Dios, ¿verdad? Así es, sí. Es un problema, esa unión Iglesia-Estado, ¿verdad? Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿cómo es posible que se cambiara el culto de sábado a domingo?
reincide un poco en lo anterior, pero está hablando del cambio. Bueno, creo que tú lo has explicado bien, ¿no? Creo que en la explicación previa, en este vídeo previo, ha sido muy bonito. Hay que recordar que Constantino en el siglo IV fue el que realmente promovió este cambio. Por entonces había un culto al mitraísmo, el culto al sol, y evidentemente fue eso lo que, con la intención también de desvincularse por ese sentimiento antijudío que existía, lo que hizo fue justamente crear ese día que te desvinculaba de los judíos y al mismo tiempo adoraba a ese dios del sol, ¿no? Como domingo, como tú bien decías, que todavía en algunos idiomas se llaman los Sunday, el día del sol, ¿no? Es curioso, con ese sentimiento fue justamente buscar casar las dos cosas. Vamos a casar esta corriente cristiana con esta otra corriente antijudía que exalta el sábado como tal, y entonces creamos otro día y vamos a hacer aquí un melange, una mezcla, y así contentamos a todos. Y fruto de ese primer emperador cristiano, que fue Constantino, por llamarlo de alguna manera, fue el que atrajo hacia el domingo toda esa santificación que solamente merece el sábado, según la palabra de Dios. Y como tú has dicho antes, hay ahí en la historia la evidencia en los mandamientos. Si quitas el segundo mandamiento, acomodas muy bien a todas las personas que no tienen por qué ser cristianas por decreto, lo van a ser por obligación, evidentemente, pero que siguen arraigadas a otro tipo de creencias, el acomodar todo su panteón de dioses al santoral, ¿no? Pues bueno, prohibición de adorar imágenes, desaparece de la Biblia. ¿Qué nos queda? Pues iglesias donde el santo es venerado. Es muy graciosa la palabra venerar porque es sinónimo de adorar. Yo a veces he hablado con curas católicos que con muy buena fe pues te dicen, no, nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos. Digo, vamos a ver, Real Academia Española, significa lo mismo, al final estamos en lo mismo, pero si quitas ese mandamiento, claro, en ese tiempo de fusión era muy práctico quitar ese mandamiento, porque al emperador le interesó y al Papa pues un poco congeniar esas dos ópticas, ¿no? Pues bueno, eso fue un gran cambio y el sábado pues por supuesto, como decía Daniel, el sentimiento antisemita que ha estado siempre presente, ¿no? Ser cristiano en Roma era muy complicado, porque formabas parte de la secta judía. El romano no entendía nada más que tú te hacías judío. Entonces, desde la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Roma, poco a poco va habiendo una separación cada vez más grande. Así que hay cambios que se dan casi como algo natural, incluso deseable para los cristianos que prefieren una vida más cómoda. Ser cristiano no es cómodo, vamos a ver. Ser fiel a lo que dice la Biblia siempre es incómodo, porque vas contracorriente, así que en aquella época no era más fácil. Así es. Así es. Y además estamos situados en el siglo IV, cuando se produce este cambio. En el siglo IV han pasado ya muchas generaciones, desde aquellos apóstoles de Jesús que estaban dispuestos a morir sin parpadear antes de ceder en cualquier detalle. Ha cambiado mucho, ¿verdad? Ya están grandes padres de la Iglesia argumentando un poco más aristotélicos que bíblicos a veces, ¿no? Y las cosas han cambiado, entran dogmas y entran algunas sincretismo, ¿no? Y lo que eran dioses ahora son santos, etcétera, etcétera. La arqueología nos demuestra que en la misma montaña que hay una ermita, antes había un altar del dios de la zona, porque también en la cultura romana, en el politeísmo había dioses de cada comarca, como si fuera el dios alcalde que gobierna en esa comarca, ¿no? Te protege. Y que tiene en la cumbre más alta de la comarca, tiene ahí su pequeño templo, su altar, y claro, cuando el gobernador se bautiza católico y por real decreto la comarca entera es católica, y todos tienen que hacerse católicos, miran a la ermita donde han orado a su Dios, y ahora, en vez de llamarse a lo mejor Júpiter, pues se va a llamar San Teodoro. Pero va a ser la misma romería, la misma adoración a la estatua, la misma idea del santo patrono, Dios de la comarca. Y así hablaríamos de cualquier otra faceta del politeísmo pagano que entra en lo que ahora será cristianismo, ¿no? El nuevo cristianismo del Imperio Romano. Y es muy interesante ver esto en la arqueología
y en la historia. Tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿a qué llaman ustedes el papado? Bueno, la institución papal. Cuando hablamos del papado hablamos a la Iglesia Católica en general y a quien la dirige. El papado es una institución, ¿de acuerdo? Es una forma de gobierno, es un país en sí mismo, ¿no? Roma y concretamente el Vaticano. De muy antiguo, ni siquiera Juan en su escritura del Apocalipsis con la Roma imperial pudo hablar con claridad y tuvo que hablar pues entre líneas que los cristianos entendían muy bien. Hoy no es un tema cómodo este tampoco, el que estamos tocando hoy. Es el más difícil que yo encuentro en la Biblia para explicar. También tienen que saber nuestros oyentes que nosotros muchos hemos sido católicos y en general el adventista no tiene nada contra el católico. No tenemos una guerra abierta contra el católico, tenemos muy buenos amigos católicos. Tenemos una discrepancia muy profunda en la teología y en la lectura de la historia, que por ejemplo ellos hacen, y cómo interpretan que ellos no son los responsables de algunas cosas que dicen que decimos que han hecho, pero bueno, hasta el Papa, a veces hay cierto problema de consonancia entre el Papa y todos los obispos que están alrededor gobernando, ¿no? Porque no siempre un papa demasiado amable encaja con los intereses de Roma, porque uno de los dogmas más, para mí más peligrosos, ¿no? Es decir, que el papa es infalible porque es Dios, y eso está escrito, esto es documentación que está al alcance de la mano. Que se atribuyó el nombre de Dios, ¿quieres decir? Exacto, el papa es infalible porque es Dios y la Iglesia como tal también es infalible. Claro, cuando sale un papa y pide perdón por los errores del pasado, es una inconveniencia, ¿no?, para ellos. Pero para mí es un buen testimonio. La Iglesia Católica ha hecho cosas muy feas y no se pueden negar, es historia. También las ha hecho la Iglesia Protestante, pero casualmente la Biblia señala a ese poder que nosotros identificamos como la Roma papal, con claridad. Históricamente pues es muy fácil descubrir. Hubo muchos más muertos en la Inquisición que no en las persecuciones romanas. Las persecuciones romanas pueden contar varios miles, pero estamos hablando de cientos de miles, ¿no?, con la Inquisición. Entonces no hay color. Y hay una parte de la teología católica que también ha desarrollado pues otras interpretaciones, ¿no? Pero claro, aquí nos tendríamos que entroncar ya en Daniel 7, Daniel 2, sería un poco largo. Pero es un buen motivo de estudio y de generar interés en los que nos escuchan. La profecía tiene suficientes evidencias que apuntan, como tú muy bien decías, a un poder religioso que fue de la mano de la política, que no sé si ha dejado de estar alguna vez suelto de la mano política, porque no es ningún misterio, hay periodistas que han escrito sobre eso y han ganado premios, ¿no? La caída del muro de Berlín, pues detrás estuvo también la Iglesia Católica. No estamos hablando de misterios hoy en día. La Iglesia Católica ejerce una gran influencia todavía. No juega un papel relevante, pero fíjate, el Concilio Ecuménico de las Iglesias lo preside el Papa, pero la Iglesia Católica no forma parte de ese concilio como tal, pero lo preside el Papa. Bueno, nosotros ¿Te refieres a esa gran organización ecuménica? Nosotros, por supuesto que estamos por la labor de llevarnos bien con nuestros hermanos, diríamos los que creemos en Cristo, podríamos denominarnos hermanos. Las diferencias doctrinales nos separan, pero si yo creo en Cristo como mi Salvador personal y acepto la muerte de Cristo de Jesús por mí en el Calvario, yo tengo que entender que tengo un punto de hermandad muy fuerte con un creyente. Otra cosa es que a veces ellos están dentro de una iglesia que es más que una iglesia, es una institución. Y la Biblia la señala con mucha claridad. Entonces, el papado, ¿qué representa el papado? Hombre, algo más que una iglesia. Algo más que una iglesia. No sé, es que se puede decir tanto aquí. Sí. Tenemos tan poco tiempo. Así es. Cualquiera puede mirar en la Wikipedia y tomar información actual sobre el papado. Pero yo le diría a nuestros espectadores, ponte en el lugar de Dios. Imagínate que tienes que inspirar la redacción de la Biblia, del Apocalipsis, y tienes que advertir de un poder político-religioso tremendo que va a estar teniendo la supremacía entre los reyes de Europa por 1200 y pico años, pero no puedes decir su nombre, porque si tú escribes el papado,
Naturalmente, el enemigo, al constituir ese poder, no le va a poner ese nombre. Si hubiera puesto en el Apocalipsis el papado, naturalmente el diablo le hubiera puesto otro nombre. Eso es evidente. Entonces, por medio de símbolos, se trata de describir ese gran poder destructor y perseguidor de la Biblia y de la verdadera fe, que cambiaría la ley y perseguiría a todo aquel que defienda la libertad de conciencia. Hoy son libertades ya aseguradas por la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? Pero esto es bastante reciente. Por lo tanto, no podía dar el nombre, sino que tenía que dar mediante símbolos las características para que cuando ese poder estuviera trabajando en la historia, pudiéramos con la Biblia identificarlo fácilmente. Por eso se da en símbolos. En Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos del 1 al 8, todos aquellos que estén ahora escuchándonos pueden tener la oportunidad de abrir sus Biblias y disfrutar justamente, no vamos a leerlo todo, pero lo pueden leer tranquilamente. Se describen 6 grandes rasgos, los 6 grandes y principales rasgos que tendrá justamente ese poder que de alguna forma describe como un poder que va a perseguir a los hijos de Dios. Encontramos que los 6 grandes rasgos, el primero es que recibe la adoración de los seres humanos, en el versículo 8, es un poder político de alcance mundial, el versículo 7, pierde su poder pero luego lo recupera, blasfema también contra Dios, persigue al pueblo de Dios y persigue a los santos durante 42 meses proféticos, que son 1260 años. Eso está en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 5. Entonces, hay 5 grandes preguntas que uno puede generarse sanamente después de haber estudiado la Biblia, con humildad y decir, bueno, Señor, creo que a nosotros no nos corresponde decir ciertas cosas, pero sí creo que, o por lo menos genera la tranquilidad de saber que cuando uno estudia en oración dirigido por el Espíritu Santo, no hace falta que nadie te diga nada, ¿no? Directamente tú tienes 5 grandes preguntas que a mí me generan cuando yo estudio eso. Primera pregunta: ¿hay algún poder que, además de ser religioso, hoy ejerza una poderosa influencia política sobre muchas naciones y pueblos? Ahí lo dejamos. Segunda: ¿conoces quizá un poder político religioso actual que haya perdido su poder en algún momento de la historia y actualmente lo haya recuperado? Tercera pregunta: ¿dónde puedes ver un poder político religioso respetado y admirado por reyes, por príncipes, por presidentes, por ministros de Estado que se inclinan y tienen que besar? La cuarta: ¿hay algún poder que haya blasfemado en algún momento contra Dios o pensado en cambiar los tiempos o la ley de Dios? Y la quinta pregunta: ¿ha perseguido a la gente en algún momento de la historia por intentar seguir los principios de la Biblia, este poder? Esas inquietudes nacen después de leer con sinceridad los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, pero podemos encontrarlo en muchas otras partes de la Biblia. Entonces, si con sinceridad estamos leyendo eso, esas preguntas se generan y automáticamente en oración podemos decir, Señor, ¿quién me responde? ¿Qué perfil encaja como respuesta a estas 5 preguntas que se generan en los primeros versículos del capítulo 13? Hay un texto de Mateo, porque tú has explicado bien también que este poder blasfema, Daniel lo acaba de mencionar. Hay un texto de Mateo, palabras de Jesús. Yo creo que las palabras de Jesús tienen que pasar por encima de las palabras de cualquier ser humano. Así es. Por más que pretenda ser enviado de Dios, nunca un profeta ha estado por encima de Dios, nunca. Nunca los ángeles han aceptado adoración alguna, ni los apóstoles. Esto es algo que podemos ver en la Biblia. Jesús dijo, no penséis, Mateo 5:17, que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Nunca, lo diría de otra manera, no podemos rastrear en la Biblia ningún indicio de que Jesús no santificara el sábado, ni de que sus seguidores lo dejaran de santificar. Es cierto que podemos ver momentos en que los primeros creyentes se reúnen el primer día de la semana y a lo mejor los
protestantes no hemos asumido nada respecto al domingo, pero no me parece una mala idea celebrar la resurrección. A mí no me parece una mala idea, pero claro, no como ellos lo hacen, ¿verdad? Sustituyendo la santidad del sábado por la de otro día. Eso es intocable. La ley de Dios es lo que Dios escribe y entrega a Moisés. ¿Quién es el hombre, por más encumbrado que pueda creer que es, para cambiar la ley? Eso es blasfemia. Eso es la verdadera herejía. Eso es pretender estar por encima del poder de Dios. Solo Dios tiene ese poder. Y ninguna iglesia tiene el poder de decir, yo cambio esto, ¿por qué lo cambió? Bueno, mira, recordáis que mis compañeros de mesa lo saben, pero quizá nuestros oyentes no. Hay un doctor ya fallecido, Samuel Bacchiocchi, que se doctoró cum laude en la Pontificia de Roma, y su tesis doctoral era del sábado al domingo, donde él demostraba perfectamente las razones interesadas que hubo, y Daniel ha mencionado también, tú muy bien en el vídeo, evidentemente políticas, de la mano del poder religioso, se apoyaron uno en el otro, pero no habían razones bíblicas para ese cambio. Y él en la tesis lo demuestra, y el Papa lo condecoró. Demuestra que fue la autoridad papal la que hizo el cambio del día de culto, del sábado bíblico al domingo romano. Exacto. Y recuerdo eso porque fue una noticia sonada. Su tesis doctoral fue tan valorada por el Vaticano que el Papa le entregó la medalla de oro, le dio un reconocimiento público al pastor Samuel Bacchiocchi por lo bien que había demostrado que fue el papado el que cambió del sábado al domingo. ¿No? En general, el mundo protestante no reconoce eso. No. Porque, claro, automáticamente la conclusión sería, estamos obedeciendo a una orden papal. Entonces, el argumento normalmente en el mundo evangélico es que lo cambió Jesús porque fue el día de la resurrección de Cristo. Pero no tenemos ninguna indicación en la Biblia de que se haya cambiado el día de culto. Al contrario, los discípulos que en los evangelios arreglan el cuerpo de Jesús y lo sacan, lo llevan al sepulcro, etc., se dice de que ellos dejaron el cuerpo y no lo acabaron de arreglar para respetar el día de reposo. Dejaron pasar el día de sábado y el domingo muy temprano, antes de salir el sol, ya estaban ahí y se encontraron que había resucitado. Eran discípulos de Jesús, pero no habían escuchado ninguna enseñanza de que tuvieran que cambiar el día de reposo y seguían guardando el sábado. Perdón, y a las pruebas nos remitimos. Si hay un momento en que se cambia la ley de Dios y se elimina el mandamiento del sábado, es la evidencia de que la cristiandad entera estaba santificando el sábado. Pero era un problema ser cristiano, porque en Roma, como decíamos antes, era sinónimo de ser judío. Así que la prueba histórica es evidente, se santificaba el sábado. Sí, sí. Y hubo regiones menos dominadas por aquella autoridad militar que durante más de 100 años siguieron guardando el sábado bíblico. Hubo esa cierta tradición. Bien, pues nos dice aquí esta pregunta: ¿hasta cuándo una persona tiene tiempo de aceptar la marca de Dios o la marca de la bestia? ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Bueno, yo para empezar diferenciaría entre una cosa y la otra. Creo que bíblicamente podemos defenderlo bien si llamásemos el sello de Dios, lo llama como el sello, es el sellamiento, y la marca de la bestia, ¿no? Creo que para empezar ya tiene connotaciones diferentes hablar de sello que de marca. Aún así no hemos entrado todavía de lleno en eso, creo que nos llevaría mucho más tiempo, no sé si lo tenemos en la actualidad, pero para hablar la diferencia entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Quiero decir que el tema 8, el último tema, es especialmente sobre el sellamiento. Y hoy la marca. Va a ser precioso, estoy convencido. Sobre todo porque esta pregunta es muy bonita. En algún momento, estudiando con nuestros hermanos, recuerdo en esta ocasión un hermano evangélico cariñosísimo con el que tuve la ocasión, y él me hacía la misma pregunta. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque hay cierta confusión con muchos de los dogmas que hoy en día están pululando, que no son bíblicos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es acudir a la Biblia en oración, y cuando acudimos a la Biblia con oración y con sinceridad, no buscando en la Biblia una defensa a mis argumentos, sino buscando en la Biblia la verdad. Señor, ¿tú qué quisiste decirnos cuando inspiraste al autor a escribir esto?
¿qué querías de verdad decirme? Porque a mí de nada me sirve defender mis ideas con la Biblia, porque si alguien defiende sus ideas personales con la Biblia, se va a encontrar que automáticamente hay otros versículos que están chocando con tus opiniones personales. Porque la Biblia tiene que ser coherente. Si ha sido inspirada por el mismo Dios, debería ser coherente desde el principio hasta el final. Entonces, cuando alguien defiende sus ideas personales con la Biblia en la mano, evidentemente se va a encontrar con otros muchos versículos que van a estar chocando frontalmente contra esa idea personal. Respondiendo a la pregunta directa de esta persona, creo que bíblicamente podemos encontrar que nosotros siempre tenemos la oportunidad, a cada instante, cada día, hasta que sucedan cualquiera de las dos cosas. Primero, sea que el Señor nos llame al descanso, y ahí nuestro tiempo de gracia se ha terminado, o sea que en el momento en el que se cierre, que eso ya a lo mejor lo hablaremos en otro momento, se cierre un juicio que está habiendo en el cielo. En ese momento ya tampoco podríamos pasar a decir, Señor, ahora sí me arrepiento, ahora no, ahora sí, ahora no, no estamos jugando. Hay dos momentos clave, por resumir rápidamente. O bien cuando el Señor nos llama al descanso, o bien cuando se cierra ese juicio investigador que se está produciendo en el cielo. Podríamos añadir un texto de Apocalipsis 22, donde dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que sea injusto, el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22 a partir del versículo 10. El tiempo de Dios solo lo conoce Dios. Nosotros no podemos decir con la Biblia en la mano cuándo se cierra la oportunidad. Nosotros tenemos un legado precioso, el cristianismo, que es predicar la buena nueva. El Evangelio son buenas noticias. Y yo me niego a ser catastrofista. Es verdad que para llegar a la buena noticia de la eternidad tenemos que pasar por unas cuantas penurias. Pero la buena noticia es que la salvación está abierta a todo el mundo. Dios tiene un momento, yo no lo sé, en que Él va a cerrar esa gracia, y Él dice, pues el que sea malo seguirá siendo malo. Y el que ha aceptado la bondad seguirá en ella porque yo lo voy a sellar, ¿no? El sello de Dios, que es un tema tan interesante. Nos sella el Espíritu Santo. La marca visible de ese sello es la obediencia a Dios a través del sábado, que es el punto en conflicto, como tú decías muy bien en el vídeo, ¿no? Pero la palabra de Dios deja ese momento a Dios. Yo no sé cuándo eso se va a cerrar. Es verdad que bíblicamente podemos estudiar pues que hay un juicio y que hay unos tiempos marcados por Dios, pero a partir de un momento la Biblia no da más profecías numéricas. Así que yo diría, disfrutemos y sigamos predicando la buena noticia. Es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de gracia, es un tiempo de buena noticia. Ya llegará el momento en que eso se termine, pero aprovechemos mientras es de día todavía, ¿no? Así es. Jesús nos anima en la Biblia a estar preparados. Eso es. Porque cuando estás preparado, da igual cuando venga, tú estás preparado. Correcto. Mientras hay vida y esperanza, ¿no? Así es. Mientras hay vida y esperanza. Yo creo que el Señor cada día se encarga de tocar nuestro corazón todos los días, y en nosotros está el responder a ese llamado diciendo, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿No? Es cierto que es uno de los temas difíciles de la Biblia, quizá el tema más difícil, porque se trata de que la Biblia está señalando a alguien que lo hace muy mal, y es mejor hablar de la gracia, de las promesas de Dios, de la esperanza, que tener que señalar a alguien que hace muy mal. Pero ya que el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 nos deja el encargo de hacerlo, nos dice que tenemos que avisar para que las personas no reciban la marca de la bestia. Y para no recibir esa marca tendrán que saber quién es la bestia. Con lo cual es un mensaje difícil de explicar y puede ser que alguien se enfade. Pero yo quiero decir que para mí fue un mensaje maravilloso. ¿Por qué? Porque yo, con la edad de 20 años, era un joven ateo. ¿Y por qué era ateo? Básicamente porque yo había aprendido lo que el clero había hecho en la historia durante siglos y siglos y siglos. Y recuerdo perfectamente las obras en una población de mi comarca, las obras en la plaza del pueblo, donde había en un extremo un colegio de frailes y en el otro extremo un colegio de monjas, y en la plaza la excavaron para hacer un parking. Y todos pudimos ver el túnel subterráneo que unía el colegio de frailes con el de monjas,
y los esqueletos de cientos de bebés recién nacidos que estaban enterrados ahí, en la zona del túnel que unía el convento de monjas con el de frailes, sin hablar de otras muchas aberraciones. El conocer estas barbaridades me llevó a la conclusión de no creer en Dios, y no quería saber nada de Dios ni de la Biblia. Había amigos que me predicaban y yo les enviaba a paseo y me reía en su cara. Cuando yo comprendí que la propia Biblia, Dios, estaba también condenando todo aquello, cuando yo comprendí que una cosa era el clero y otra muy diferente era Dios, ahí se me abrieron los ojos. Y es por eso que hoy estamos tocando este tema, para que tú también, seas ateo o creyente, puedas entender que una cosa es el papado y pagará por sus actos, y otra muy diferente es nuestro amado Jesucristo, que son los polos opuestos. Para mí fue algo trascendental que me marcó un giro en mi vida. Afortunadamente, Dios, en el contexto familiar, a él le gusta que le llamemos padre. Además dice la palabra de Dios que Dios a quien disciplina es porque lo ama como un hijo, ¿no? Y entendiendo la disciplina por educación y corrección cuando se hace algo mal. No está oculto en la palabra de Dios que el final de un camino malo es un desastre. Tú lo mencionas bien, el mensaje del tercer ángel es muy claro, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entendiendo la ira de Dios, esto sería largo de explicar, como justicia, no como una rabia humana, ¿verdad? Pero luego, versículo 12, porque he leído el 9, el 10, dice: aquí está la perseverancia de los santos. Esta es la buena noticia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús pura, como Él la predicó, no como algunos pretenden, ¿no?, que Jesús la predicó. Jesús dijo lo que dijo, y afortunadamente, además nos advirtió, y lo dice Apocalipsis también, hay de aquel que retira algo del mensaje de este libro. Pero tenemos un mensaje de esperanza que contrasta con el otro. El otro tiene un mal final, pero Dios nos dice: persevera en el buen camino. Y el buen camino está en ser fiel a lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está en su palabra, no en ningún libro escrito por lo que nosotros a veces hemos querido hacer creer como voluntad de Dios. La Biblia entendemos que es la voluntad de Dios. Qué largo es esto puede ser interminable, madre mía. Pretender resumir todo esto así en 4 palabras, tremendo. Complicado. Nos preguntan 2 personas diferentes la misma pregunta, que dice más o menos: ¿de qué manera influye que el Papa actual sea jesuita? ¿Podría ser el último Papa? Parece el título de una película apocalíptica, ¿verdad? Sí, podría ser. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir mucho. Mira, incluso en nuestro medio hay personas con mucha ilusión, evidentemente, de que el Señor venga pronto, que están tratando de interpretar cualquier indigestión que tiene el Papa para ver una señal del fin. Yo no encuentro en la Biblia escrito en ninguna parte cuántos papas va a haber, ni cuándo será el final. Hay muchas indicaciones para saber qué ocurre cuando Cristo va a venir. Pero estas teorías de que van a haber tantos papas, tantos otros, digo y afirmo, no son bíblicas, no están para mí eso es teología ficción, y como es un campo en el que a mí la ficción me gusta, pero para otras cosas, para la Biblia no. Entonces yo no entro en explicaciones de si este es el último papa, porque es jesuita, no sé. Yo me salgo de este comentario porque no lo encuentro serio. La Biblia no lo menciona. No habla. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Pues si usted quiere creerlo, allá usted, yo no. Sí. Dice, en el Antiguo Testamento se dice que el sábado, pero en el Nuevo Testamento ya no se menciona el sábado. Pues ya no es el sábado de los judíos. ¿Cómo es en el Nuevo Testamento? No sé, me gustaría saber en qué Biblia está. ¿En qué versión? Digo eso, yo no conozco ninguna Biblia en que en el Nuevo Testamento no se hable del sábado. Sí. Es curioso, muchas veces seguramente será uno de nuestros hermanos evangélicos, pero quiero sentar bases, ¿no? Cuando hablamos del tema del sábado me gusta sentar bases.
si en este momento, por poner un ejemplo que nos entendamos, todos conocemos la ley de la señal de prohibido, que es una gran señal roja con una franja blanca en el medio. Todos sabemos que cuando vamos conduciendo, si nos encontramos con esa señal en una calle, sabemos que no podemos continuar por ahí. Todos, da igual, porque he tenido oportunidad de viajar a muchos países en este mundo y gracias a Dios en todos la señal de prohibido sigue siendo la misma. Creo que es una señal entendible por todos. Hago la gran pregunta. Si de pronto alguien decidiera cambiar esa señal y dijera, a partir de ahora, cada vez que usted vea una señal como esta, roja con una franja blanca en el medio, quiere decir, por favor, pase por esta calle, digo yo, ¿no tendrían que publicarlo en un montón de sitios para que la gente no tenga accidentes terribles de frente uno con otro? ¿No tendría que hacer una gran campaña avisando a todo el mundo, hey, todo lo que hemos dicho durante 4000 años, ahora se va a cambiar? Sin hablar de razones, ¿eh? No, luego buscaremos las razones, que es más complejo encontrarlas todavía. Pero, digo yo, por lo menos debería estar anunciado por un montón de partes, con flechitas, con neones. Esto ya no es lo de antes, hemos cambiado la señal. Si vamos a la Biblia, encontramos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el sábado sigue siendo válido, sigue siendo instituido por Dios desde el Edén y, como bien he leído antes Carlos, sigue siendo válido incluso después de la segunda venida, después de que el Señor nos recoge y nos lleve a casa. Entonces, siendo que eso sigue siendo válido también, ¿por qué no encontramos en la Biblia esas señales que nos indiquen que lo que durante 4000 años ha sido válido y lo que volverá a ser válido cuando estemos en el cielo, que es el sábado como día especial recordatorio de quién es nuestro Creador, durante un periodo que no se sabe por qué alguien atribuye que ese sábado ha sido transformado al domingo, bíblicamente no lo encontramos en ni un solo sitio, cuando por lo menos debería estar implicado en muchas partes, ¿no? Apelando un poco a la razón. Desde luego. Yo desde luego discrepo con la pregunta anterior, que se habla de que en el Nuevo Testamento ya no se habla del sábado. Sabemos que lo que hacía Jesús el sábado, ¿verdad? Lo dice el Nuevo Testamento perfectamente, que el sábado se iba a la iglesia, entre comillas, él se iba a la sinagoga. Y al mismo tiempo que cada sábado él va a la sinagoga y participa en el culto de sábado, al mismo tiempo también está predicando lo que está escrito, diciendo que antes pasarán el cielo y la tierra antes de que pase una sola coma de la ley. Cuando habéis venido aquí al estudio, ¿estaba el cielo todavía? ¿Estaba ahí? ¿Y la tierra estaba todavía puesta? Yo la he visto. Entonces, si no ha pasado el cielo y la tierra, las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento nos están diciendo que todavía no ha pasado la ley, todavía no ha cambiado la ley, no ha sido abolida. Por lo tanto, sigue vigente. Bien, hemos llegado al final de nuestro tiempo por hoy. Ha estado muy interesante, la verdad, y os convocamos para el tema de mañana. Tendremos el tema de Israel López titulado Pacta con Dios. Como siempre, delante de esta previsión meteorológica divina, de una tormenta perfecta delante de nosotros, viene la petición de la lluvia tardía. Os invitamos a que ahora os unáis a nosotros en esta oración, pidiéndole a Dios que derrame sobre su pueblo la lluvia del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias por la promesa de la lluvia tardía. Te rogamos que nos hagas dignos de recibir tu Espíritu Santo de forma especial, como el día de Pentecostés, para que estemos investidos de poder de lo alto, para ser leales y fieles a toda la verdad. Que te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias una vez más por acompañarnos. Saludamos a la familia Sendros de Sugar Valley, Georgia, Estados Unidos, que nos envían saludos, y estaremos aquí mañana en el mismo canal y a la misma hora. Hasta pronto.